la conservación de los alimentos frescos. Bueno, en realidad los alimentos frescos son muy perecederos, dado que por su propio metabolismo se van deteriorando, además que son una fuente de energía para microorganismos y otras plagas. Entonces por eso existen métodos que sirven para prolongar la vida útil de estos alimentos, y esos son los que vamos a mencionar a continuación. Primero tenemos los fungicidas. Bueno, los hongos son microorganismos saprófitos, los cuales se alojan sobre las superficies orgánicas. Estos crecen en humedades relativas altas y temperaturas cercanas al ambiente. Para combatir o erradicar los hongos existen sustancias llamadas fungicidas, que son sustancias químicas, las cuales se encargan de esta tarea. Estas son solubles en agua y se pueden aplicar pulverizadas o por cascada o inmersión. Esto va a depender de dos cosas, del factor económico y del factor de eficiencia, puesto que los fungicidas pulverizados son más baratos, pero son menos eficientes. En cambio, si se aplican fungicidas por cascada, por inmersión, es más caro porque se necesita mucho volumen, pero en cambio hay una mayor penetración y una mayor eficiencia. También hay que recalcar que no todas las frutas y hortalizas pueden ser sometidas a este tratamiento con fungicidas, porque hay frutas como la fresa y el pimentón que no soportan a los tratamientos con agua, y esto acelera su proceso de descomposición. Por último, tenemos que los fungicidas se pueden clasificar según su estructura química. Tenemos que los fungicidas pueden ser benceno sustituidos, tiocarbamatos, tioftalámicos, compuestos organomercúricos, organoestánicos, compuestos de cadmio y compuestos orgánicos diversos. Hoy vamos a hablar acerca de los recubrimientos comestibles. Estos son como capas delgadas que son cubiertas en la superficie de los productos, compuestos por materiales comestibles, con la finalidad de que para prevenir el deterioro y prolongar la vida útil, y también evitar que haya riesgos contra las condiciones ambientales que sufre este producto. Estos recubrimientos se pueden clasificar en hidrocoloides, que están formados por proteínas, derivados de alginatos, celulosa, pectinas, almidones. Los lípidos, que pueden ser aceras, gliceroles y ácidos grasos. Los componentes compuestos, que son componentes de los lípidos y hidrocoloides. Estos recubrimientos comestibles tuvieron como inicio en el siglo XII y XIII en China, que el primer recubrimiento fue la cera. Fue utilizado en el naranja y las limas para así evitar la pérdida de agua. Luego, posteriormente en Inglaterra se usó la técnica de mantecado, que era el recubrimiento con grasa en los cárnicos para así evitar la humedad entre ellos. Entre las novedades de que ahorita se ha evolucionado esta técnica, tenemos como ejemplo que en Chile han utilizado como un gel de mucilaginoso en la penca de sábila para las frutas cítricas, como también tenemos en la fresa, en la naranja y la mora. En Colombia tenemos los extractos de orégano y sangre de dragón y tomillo y romero, que a partir de esto se utilizan para materiales para recubrimiento de comestibles. Y como México también se utiliza como gel mucilaginoso de nopal. Entre las propiedades funcionales del recubrimiento tenemos que estos evitan la pérdida de peso, la humedad, tenemos también que actúan como barreras durante el proceso de almacenamiento, manipulación, y así evita el deterioro. También ayuda a retrasar la senescencia, también los cambios de colores, de sabor de la fruta. Y también ayuda a reducir el crecimiento de los mohos y levaduras, y también permite añadir ingredientes como antioxidantes, antimicrobianos y mejoradores de textura, para así como aditivos y ayudar a conservar mejorar la calidad del producto. Bueno, aquí les tengo una gráfica que es prácticamente lo que estaba diciendo anterior. La parte de acá es el recubrimiento comestible, ayuda a que no haya una pérdida de humedad. Se pueden añadir aditivos, como les decían, antioxidantes. Tenemos que no penetre tanto la luz ultravioleta y evita que se haya un estrés mecánico en el producto. Estos recubrimientos se pueden utilizar en los productos como frutas y hortalizas, pescado y carne y queso.
Entre las frutas y hortalizas permite que se inhibe la actividad enzimática. También ayuda a que tenga una propiedad antifúngica, antimicrobiana, ayuda a retrasar la senescencia y ayuda a reducir la intensidad respiratoria y así evitando que haya una pérdida de peso. Cambio en los cárnicos se utiliza para evitar la humedad, que principalmente evita también que se haya la oxidación de los lípidos y de la bioglobina y también que haya una pérdida de textura, sabor y color. Y también ayuda a que se disminuya la absorción de la grasa, especialmente cuando estos productos se someten a fritura. En cambio, los quesos, la función principal es evitar que sea atacado por los hongos y levadures y aumenta el tiempo de vida útil. De campos eléctricos usados para la conservación de los alimentos. Esta técnica se fundamenta en que aprovecha la capacidad de los alimentos fríos en ser buenos conductores eléctricos. Asimismo, la alta concentración de iones y la capacidad de transmitir carga eléctrica. Los rangos que se cogen y se aplican en el campo eléctrico varían desde 1 hasta 100 kilovoltios por centímetro. Se aplica un electrodo al alimento y el otro está conectado a tierra. Y el alimento se lo coloca en una cámara de tratamiento para la cual cuando el alimento es ingresado se coge y se aplica esta diferencia de potencial que es bastante alta. Aquí podemos ver un esquema de trabajo más o menos de una maquinaria que aplica campo eléctrico. Se produce, si ves el retratar, pasa por aquí más o menos donde recibe la electricidad. Se puede ver que un electrodo está conectado a tierra para que se dé el debido proceso. Mecanismos de acción. ¿Cómo es que el campo eléctrico destruye los microorganismos? Esto de aquí se produce debido a que la pared celular de los microorganismos no está resistente a esto. Se va a producir una electroporación en los poros de la pared celular. Esto de aquí va a ocasionar finalmente la destrucción de esta, eliminando los microorganismos. Y también se produce esto gracias a que el potencial transmembranal que posee el microorganismo en la célula ayuda a esto de aquí. Y es importante recalcar que el potencial transmembranal va a depender específicamente de cada microorganismo. Hay varios efectos sobre los alimentos que puede producir el campo eléctrico. Va a producir una electrólisis de sustancias y un calor producido por el efecto Joule. El calor producido por el efecto Joule es cuando en un circuito eléctrico cierta cantidad de energía eléctrica se transforma en energía calorífica. Esto va a hacer incrementar la temperatura del medio y va a ayudar a eliminar ciertos microorganismos. Cabe recalcar que las cámaras de estos procesos están diseñadas para reducir la electrólisis lo mayormente posible y que tenga el menor efecto sobre los alimentos. El equipo para realizar este proceso básicamente consiste en una fuente de alto voltaje, un banco de condensadores, un interruptor y una cámara de tratamiento. La cámara de tratamiento tiene que ser fácil de limpiar y no tiene que tener contacto con el alimento. Hay tres tipos de cámaras: cámaras estáticas, cámaras continuas y cámaras de campo eléctrico convergente. En las cámaras estáticas se desarrolla un flujo continuo y son utilizadas más en centros de investigación. Mientras que las cámaras continuas son cámaras bastante parecidas a las estáticas, sino que la diferencia es que se produce un flujo no laminar. Eso aquí es para hacer una mejor homogenización del producto y son más utilizadas en plantas pilotos y plantas industriales. Aquí tenemos un ejemplo de cámara continua y acá un ingeniero químico usando las ondas radiales que se van a aplicar para el debido proceso. La principal aplicación de esto de aquí es alargar el tiempo de vida útil del alimento.
pero también se pueden obtener otras aplicaciones como son la pasteurización de jugos, frutas y huevos líquidos. Mejoras el proceso de marinado y sazonado, y también mejora la calidad de los mostos y le da una mejor coloración a los vinos. Altas presiones en alimentos, también conocidas como altas presiones hidrostáticas. Esta tecnología consiste en someter el alimento a presiones que van desde los 100 a 800 megapascales por un lapso de 5 a 30 minutos a temperatura ambiente. Se utiliza el agua como medio transmisor y se aplica el principio de Pascal, que consiste en que la presión ejercida sobre el producto está en todos los puntos del medio. Y es una tecnología que está en constante crecimiento a nivel industrial. Aquí tenemos el procedimiento, tenemos el producto no procesado, lo colocamos en la cámara. Una vez que está dentro de la cámara, hay un llenado de agua. Luego que está lleno la cámara con agua, las bombas ejercen una alta presión, existe una alta presurización, después se vacía el agua y finalmente se descarga el producto ya con el tratamiento adecuado. Las ventajas de esta tecnología son: mantiene la forma del alimento, no destruye las sustancias termolábiles ni altera los compuestos volátiles, mantiene las características organolépticas del alimento, pero son sabor, textura y color, no necesita aditivos, mejora las propiedades funcionales del alimento, no requiere de mucha energía, por lo tanto es limpio con el medio ambiente. Las desventajas: los equipos de presurización son muy costosos, por lo tanto son caros. Los equipos están diseñados para trabajar en forma discontinua, no es aplicable para todo tipo de alimento, y la desconfianza de que el consumidor vea que el alimento sea tratado con un nuevo tipo de tecnología. Las aplicaciones: tenemos lo que es la pasteurización y la esterilización de alimentos, manteniendo el valor nutritivo y las propiedades organolépticas. Inactiva o activa las enzimas, retardando o acelerando los procesos de maduración, fermentación u otro tipo de transformaciones enzimáticas deseables en los alimentos. También tenemos en lo que es el procesado de zumos mermeladas, conservación de alimentos tipo de emulsión como salsas, mayonesas, conservación de aceites esenciales y especies, tratamiento de derivados lácteos, también en la preparación de formación de gel, pasta de surumi y geles lácteos. Aquí podemos ver un cuadro en el que podemos notar que, en el zumo de mandarina se ha aplicado de 300 a 400 megapascales durante un lapso de 2 a 3 minutos a 20 grados centígrados. Este tratamiento se utiliza para mejorar el aroma del zumo. En el ejemplo de la lechuga y tomate se aplica 300 megapascales en 10 minutos a 20 grados centígrados con el fin de reducir un logarítmico la población de problema. Tratamiento de cosechas en el tomate. Los factores que más influyen en la alteración del tomate recolectado son los fisiológicos, relacionados con la madurez y la actividad respiratoria. Los físicos, ligados a los daños mecánicos, y los biológicos. Estos últimos dependen de la presencia de agentes microbianos, la alteración en contacto con el producto y prosperan con facilidad a elevada temperatura y humedad relativa, por lo que para combatirlos debe reducirse cuanto sea posible la temperatura y gestionar bien la humedad relativa, evitando las condensaciones. Las innovaciones de este método, por ejemplo en Estados Unidos, para evitar la podredumbre del tomate, se somete a baños en agua caliente entre 46 y 60 grados centígrados durante 45 minutos a 30 segundos, respectivamente, mientras que con aire caliente se aplican entre 40 y 60 grados centígrados durante 24 horas al día respectivamente.
En el caso de Israel, se mete el tomate a escala inicial, se usa agua a 52 grados centígrados, se ducha durante 15 segundos o en baño durante segundos, combinada con un cerquillado con rodillos rotatorios. Esto reduce los ataques de Botrytis cinerea, que es un microorganismo que a la vez inhibe los daños por el frío en tomates pintones almacenados en 15 días entre los 5 a 12 grados centígrados. Y finalmente lo que hace es prolongar la vida comercial del producto. Bueno, mi tema es utilización de sustancias antimicrobianas producidas por bacterias ácido-lácticas para la conservación de la carne. Como sabemos, la composición de la carne fresca tiene cierta composición química y componentes biológicos que van a hacer que produzcan microorganismos que pueden ser patógenos y que pueden ser alterables y deteriorantes, por lo cual va a disminuir la vida útil de la carne, por lo cual se ha innovado con nuevos mecanismos de conservación. En este caso son mecanismos de biopreservación. La biopreservación se refiere a la extensión de la vida útil de los alimentos y el aumento de la seguridad microbiológica usando una microflora natural o controlada y sus productos antibacteriales. La biopreservación, generalmente en lo que es las carnes, se aplica a través de 4 métodos. La primera, que es añadiendo un cultivo puro de bacterias ácido-lácticas viables productoras de bacteriocina. El segundo método es añadiendo bacterias ácido-lácticas mesófilas como una protección contra el abuso de la temperatura. Estas se producen en un medio frío para que puedan ser usadas, para que eviten el cambio de temperatura en las carnes cuando son sometidas a temperaturas altas. El tercer método es añadiendo preparaciones de bacteriocina cruda, en un extracto crudo o un licor fermentado o concentrado. El cuarto método es seleccionando sustancias antagónicas puras o semipuras como las bacteriocinas producidas por bacterias ácido-lácticas. La función de las bacteriocinas función de las bacterias ácido-lácticas y sus metabolismos en la biopreservación. Como sabemos, la utilización en los carbohidratos disponibles en el alimento se debe a la reducción del pH y eso causa que debido a los ácidos orgánicos producidos son el principal mecanismo de antagonismo microbiano para las bacterias lácticas. Los ácidos orgánicos que se producen en esta fermentación contribuyen al desarrollo de lo que son sabores, aromas y texturas en el alimento, pero también contribuyen a lo que es la estabilidad mediante la inhibición de microorganismos alterantes. ¿Qué son las bacteriocinas? Las bacteriocinas son proteínas o péptidos bactericidas sintetizados en el ribosoma de las bacterias ácido-lácticas. Esas tienen la capacidad de sintetizar y eliminar al exterior sustancias, proteínas o sustancias antagónicas de otros microorganismos. La producción de esta proteína ocurre de forma natural durante la fase logarítmica del crecimiento de las bacterias. Los mecanismos de inhibición que usan las bacteriocinas son la formación de poros en la membrana citoplasmática de células sensibles. También las bacteriocinas se inactivan al menos por una enzima proteolítica que puede ser la tripsina o la alfa-quinotripsina o la pepsina. Es decir, que hace que estos metabolitos bacterianos no causen ningún problema al ser consumidos, ya que se van a desintegrar o no van a tener ese poder activo porque van a ser degradados en el tracto gastrointestinal. Entonces no pueden ser absorbidas como compuestos activos y no causan ningún riesgo alguno. Luego eso se define. Sí se puede. Habla. Buenos días. A mí me da un ataque de risa y me echaban y se te va a no podía. Conservación de los alimentos. Esta técnica se fundamenta en que aprovecha la capacidad de los alimentos fluidos en ser buenos conductores eléctricos. Asimismo, la alta concentración de iones y la capacidad de transmitir carga eléctrica. Los rangos que se cogen que se aplican en Aló, me lo pasaste.
Envases innovadores.